mejorar los términos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir diabetes? ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? No se le escucha bien. Está bien. A ver, vamos a hablar acerca de la diabetes mellitus, por lo cual tenemos que saber qué es diabetes mellitus. Vamos a extrapolar, ¿qué es diabetes? Enfermedad metabólica. Es un trastorno metabólico, o sea, es un conjunto de trastornos metabólicos que va a tener en conjunto, o sea, en común, perdón, la hiperglucemia. Por tanto, la resistencia a la insulina también. Bien. Las causas, ¿no? La etiología. La etiología básicamente va a ser aumento de la glicemia. Y la patogenia es que va a desencadenar muchas alteraciones sistémicas. Vamos a ver enseguida. Entonces, pero vamos hacia las palabras. ¿Saben qué es diabetes? Sifón. Sifón. Un sifón es una maquinita, ¿no? Como una pipa, en la cual le estaba conectada a un pozo. Aquí había agua. Y entonces se la ha denominado diabetes porque esta enfermedad tiene una característica similar a esto. Los pacientes empezaban a eliminar grandes cantidades de agua, lo cual desencadenaba deshidratación, pero una deshidratación bien especial. ¿Ya? Quiere decir sifón, cuya clínica principal, una de sus clínicas características era la pérdida de agua. El paciente creo que costaba una. El umbral de la glucosa se pierde porque se elimina la glucosa. ¿Qué quiere decir mellitus? Dulce, como la miel, ¿no? La miel. Pero de esto no se extrapola, ¿cierto? La miel que se tendría la presencia de los aumentos de la glicemia, ¿no? Esto se podía, antes lo veían así, que habían alguno de mis docentes me ha dicho que lo ha hecho alguna vez. Por el sabor dulce que presentaba la orina. Los médicos lo que hacían era probar la orina. O si no, dejaban a un lado y las hormigas se acercaban, Sí. salía un signo de que Tiene sí, glucosa. hay glucosa en el contenido ureico. Correcto. Muy bien. Entonces, el sabor que tenía la orina es un poco raro mencionarlo así, ¿no es cierto? Se debía a que había grandes concentraciones de glicemia que no solamente se eliminaban, porque no solamente se encontraban en realidad en el plasma sanguíneo, sino que también se eliminaban por la orina, lo cual quiere decir que había glucosa. Ahora vamos a ver por qué características se presenta esto. ¿Ya? De ahí viene el término, no es tan complicado, ¿no? Diabetes mellitus es sifón, los pacientes de pronto orinaban un montonazo, vamos a ver por qué los pacientes orinaban tanto. Y además la orina tenía sabor dulce, como la miel. ¿Ya? Es una patología entonces asociada hacia grandes cantidades de glucosa en el nivel sérico, lo cual puede desencadenar no solamente que el paciente orine un montón, sino un montón de alteraciones adicionales. ¿Ya? Muy bien. Para eso primero tenemos que hablar acerca de cómo es el proceso de la glucosa. Ya. ¿Para qué necesitamos glucosa? Energía, te puede. Aquí vamos a dibujar una célula cuadrada. Cuadrada, aquí está su núcleo, ya tiene un núcleo vasolateral. Esta célula, para cumplir todas sus funciones, como ustedes lo han dicho, requiere de aire, ¿no? El proceso de fosforilación es básico para cumplir la producción de proteínas, para formar canales iónicos, para la despolarización,
El transporte, ¿cómo no? Pues el segundo mensajero también deriva del ATP, la AMP cíclico. Para el mensajero, para hacer un mensajero intracelular, entre otras funciones más. Casi todas las funciones celulares están regidas gracias a la liberación, a la formación de ATP. ¿Cómo se forma el ATP? Hay dos vías. ¿Qué son? Sería por la y la anaeróbica sería por la refuerzo. Ya. La vía glucolítica tiene una parte importante, la vía anaeróbica, ¿no es cierto? Y la vía aeróbica. La vía aeróbica requiere de reactantes de oxígeno, los cuales se encuentran a nivel mitocondrial, ese es el más importante, las mitocondrias. La vía más común, la que tienen todas las células, es la vía citosólica, la vía anaeróbica, ¿no es cierto? La que sucede en todo el citoplasma. Acá solamente vamos a hacer un recuerdo, acá solamente se van a formar 2 a 4 moléculas de ATP en la vía citosólica. Poquito, pero libera 2 detritos adicionales, que es el acetil enzima, acetil-CoA y el ácido pirúlico, el piruvato. Y precisamente de estos dos son los que son utilizados por la mitocondria en un ciclo que se denomina el ciclo de Krebs mitocondria, para formar con estos detritos alrededor de 24 o 26 moléculas de ATP. Entonces, la vía mitocondrial es importante para la formación del ATP. Pero aquí nos estamos olvidando de algo importante. Estamos tomando en cuenta qué es lo que pasa con la glucosa cuando ingresa a la célula. Esta es la glucosa, ¿no? Esta glucosa va por dos ciclos, el ciclo anaeróbico, el ciclo aeróbico mitocondrial, ¿no? Pero no se ingresa. La glucosa, por si acaso, la glucosa es una molécula grande. Pesa aproximadamente unos 18.000, unos 7.000 a 18.000 datos. Es bastante voluminosa. Entonces no puede pasar por osmolaridad, no puede pasar por transporte pasivo. Necesita sí o sí transporte activo. Y el transporte activo, ¿qué requiere? Se quiere de 2 cositas el transporte activo de la glucosa. Uno, esta molécula que estamos viendo acá, ATP y gasto de energía. Gasto de energía. La proteína está acá, ¿ya? ¿Qué más? Sodio. No necesita sodio, no depende de canales de contagio. En la célula blanca requiere de una llavecita. Insulina. Aquí está su llavecita. Insulina. La tiroloclasa. GLUT4. El canal, esta proteína se llama GLUT4. Sí. Pero el receptor es insulínico. Este se llama el receptor Clínico. insulínico. Es inotrópico. AMP cíclico. Que es apetente a la insulina. Sí. Aquí voy a dibujar la insulina junto con los. LLL. Aquí llega la insulina. Y por lo tanto, cuando la insulina llega activa al receptor GLUT4, lleva un mensajero por medio de AMP cíclico. Ahí va a sacar mensajes, regresa con el control de los sectores, apertura el canal se apertura para introducir esta molécula grande de glucosa, pasa por el ciclo anaeróbico, pasa por el ciclo aeróbico y se forma en ATP para que la célula pueda cumplir sus funciones. Así es el proceso celular. ¿Estamos? Sí. Ahora vamos hacia el otro lado. Cuando no hay. ¿Cómo es que se libera insulina? Vamos a hablar de eso. Porque esta llavecita es importante para que la glucosa pueda ingresar a la célula. ¿Qué otra? Las células beta. Esta célula se llama la célula productora de insulina. ¿Cómo se llama? Esa es la beta. La célula beta. Célula beta. Esta célula es estimulada gracias a las concentraciones alminas.
Las altas concentraciones de glucosa que llegan al páncreas estimulan la liberación de insulina. ¿Con qué mecanismos lo hace? La glucosa tiene que ingresar, ¿cierto? Pero este tiene su propio canalcito. Glúteos. Eso, muy bien. Glúteos. Es independiente. Sí. El GLUT2 es dependiente de las concentraciones de insulina. Aquí no hay como tal un receptor insulinotrópico. ¿Ya? Depende de concentración. Es como un receptor barométrico. Cuando las concentraciones activan el canal GLUT. O sea, ingresa el GLUT. Ingresa la glucosa. Ingresa la glucosa. Ahora, esta glucosa de la misma manera estimula la liberación de insulina, pero por un mecanismo especial. La insulina se va englobando acá, hay varias moleculitas de insulina englobadas, ¿no es cierto?, en forma de vesiculitas dentro del citoplasma de la célula, pero esto tiene un potencial de liberación, tiene que alterarse su liberación, y esto pasa por la glucosa. La glucosa lo que hace es elevar el umbral del potencial. Es una proteína la glucosa. Y las proteínas tienen carga negativa. Sí. ¿Ya? Entonces lo que eso hace es que la célula ingrese grandes concentraciones de potasio. Potasio, empieza a cargarse, se vuelve su potencial muy negativo, hasta que estas las lleva hacia la zona de liberación. ¿Ya? Estas van a entonces liberarse hacia el torrente vascular. Antes de eso, dentro de la vía citoplasmática, porque la insulina por si acaso se produce en dos orgánitos, en el RER y en el aparato de Golgi, donde se va a empaquetar. ¿Ya? Y en el RER tenemos la preinsulina. Pero proinsulina. En el aparato de Golgi vamos a tener ya la conformación de la preinsulina. Estas moléculas son bien grandes, bien altos aminoácidos, bien grandes. Pero en este proceso metabólico lo que se hace es conectarse. Las partes que menos necesitan, queda una moleculita bien chiquita por alrededor de 28 aminoácidos, los cuales van a liberarse de esta insulina completa. Esta insulina entonces es liberada hacia el torrente vascular. En el torrente vascular se va a dividir hacia la célula blanca, ¿no? Y en la célula blanca va a desencadenar estos cambios que hemos visto. Las células blanco, por si acaso, a las cuales se va a dirigir son músculo estriado-esquelético, hepatocito, digamos que este es el hepatocito, porque parece que no son hepatocitos, hepatocito y el adipocito, en los cuales van a desencadenar el proceso anabólico. ¿Ya? Muy bien. Así es el proceso de la liberación del insulina. Ahora, el asuntito es este. La resistencia. Acá tenemos a nuestra celulita original, ¿no es cierto? Nuestra celulita original, la célula beta pancreática, la que produce, la que origina la insulina. Y tenemos al otro lado el torrente vascular, porque es el sitio donde va a viajar. Aquí es el torrente vascular. De este otro lado vamos a colocar a nuestra celulita blanca. Debería ser una célula adiposa, una célula muscular. Entonces, el ciclo normal hace que la insulina se libere por las concentraciones altas de glucosa. Tenemos aquí glucosa alta. Digamos que ya es la hora del almuerzo, entonces han ido a almorzar, entonces han comido. La glucosa
se va a absorber en moléculas grandes, en monosacáridos o en el intestino, se absorben monosacáridos, humanos, lactose, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto tiene que biotransformarse en el hígado. En el hígado es el primer paso del proceso de metabolismo de la glucosa. ¿Ya? Todo lo que nosotros comemos, que es absorbido por monosacáridos, llega hacia el hígado y en el hígado se va a transformar esta molécula, que la glucosa. El hepatocito tiene la capacidad de formar glucosa hepática. ¿Ya? Pues tenemos grandes concentraciones de glucosa ya. Alta glucosa. Esta glucosa hemos dicho que llega al páncreas. Y el páncreas es un estimulador de la liberación de la insulina. Si no hay grandes concentraciones de glucosa, ¿qué pasa? La insulina no se produce. ¿Ya? Porque es un receptor derivado de la cantidad de glucosa que tengamos. ¿Ya? Es un fenómeno consecuencia. Mucha glucosa que promueve Muy insulina. Tenemos en eso. Entonces, como hay alta glucosa, también vamos a tener alta insulina en el torrente vascular. Viene la glucosa más su complemento, más la llavecita de la puerta. El que va a ingresar a la célula más el mecanismo por el cual va a ingresar. ¿No? Así se llama. Y el objeto fisiológico de esto es que la insulina llegue hacia su receptor y por lo tanto la glucosa Puede entrar. también puede ingresar, pues. La glucosa ingresa. Entonces aquí que vamos a ver, cuando la insulina se libera, baja la glicemia. Vamos a ver este mecanismo. Cuando aumenta la insulina, habitualmente lo que pasa es esto. Desaparece la glucosa porque ingresa a la célula. La insulina también, pues porque se va a utilizar. Desaparece la insulina. Ahora, el problema es cuando existe resistencia a la insulina. O los triglicéridos también. Que es el caso en el cual vamos a observar el más frecuente de todos en el mundo, la diabetes mellitus tipo 2. Hay resistencia a la insulina. El colesterol hemos visto que puede jugar un papel importante. Sí. El colesterol tiene afinidad con receptor. Entonces el receptor no es apetente a la insulina. Como les he explicado en mi clase, es un cubriasiento, ¿no? Es un ocupa asientos, ¿no? No quiere hacer nada. Entonces la insulina no puede ingresar. Por lo tanto, si la insulina no puede ingresar, no puede activarse el canal B4 de la glucosa a nivel celular. Entonces el paciente con diabetes mellitus tipo 2, ¿qué características va a tener? A ver, en el laboratorio, ¿cómo vamos a ver? La diabetes, ¿por qué se caracteriza? ¿Qué laboratorio va a tener? Hiperglicemia. Glicemia elevada. Dislipidemia. Eso. Y también se caracteriza porque tiene hiperinsulina. Solamente al inicio. Dislipidemia. Solo al inicio. Oye, esa es una característica de la diabetes mellitus tipo 2. Y la diabetes mellitus tipo 1. A ver, vamos a ver esto. La diabetes mellitus tipo 1 es por esto. Aquí voy a dibujar una celulita. Otro lado. No solo inmunitario. Otro lado. Acá abajo. Esta es la diferencia entre los dos tipos de diabetes más frecuentes. Porque hay 5 tipos de diabetes. Sí, ya es. Aquí está la célula y vamos a tener aquí una célula alterada, ¿no es cierto? Inmunitario. Linfocito. Linfocito reactivo. Que viene del timo. Es un linfocito citotóxico tipo CD8. Células B. Esta célula, por alteraciones genéticas habitualmente encontradas en los alelos HLA,
desarrolla un efecto de hipersensibilidad frente a la insulina, pero más que todo hacia los factores iniciales, a estos dos, hacia la proinsulina y la insulina, que se liberan también, pues, ¿ya? Entonces, estos factores lo que hacen es incidir en una respuesta anormal. Entonces empieza a existir migración de estos células. Ya saben que los linfocitos tienen una función inmunitaria. Estas células, los citotóxicos, empiezan a desencadenar afección, degradación, degeneración de las células beta. Entonces la célula empieza a morirse. Como muere, ya no sintetiza insulina. Conocen, no sintetiza insulina. El paciente tiene esta característica. Tiene mucha glucosa, hipoinsulinemia. pero tiene una característica de diabetes mellitus tipo 1, ¿no es cierto? A nivel laboratorial, ¿cómo se va a ver? Glicemia elevada, pero hipoinsulinemia. Hipoinsulinemia. No se produce la insulina. Doctor, ¿Sí? los pacientes de diabetes mellitus tipo 1 son los que generalmente suelen inyectarse insulina mediante... Precisamente, buena observación, Puntino. Por eso, como este paciente no tiene insulina, el problema es la insulina, no hay alteración en los receptores, hay alteración en el receptor. ¿Ya? No hay alteración en el receptor, entonces si le administran insulina a un paciente que tiene diabetes tipo 1, va a funcionar. ¿Ya? Entonces, estos se denominan insulino requirientes o insulino dependientes. Su tratamiento es para la insulino dependencia. A estos pacientes se les administra insulina. Y a estos pacientes también se les puede administrar insulina, pero en casos bien específicos, ¿sí? Por ejemplo, en pacientes que tienen las complicaciones agudas de diabetes, ¿ya? Habitualmente estos pacientes tienen otro manejo. A estos pacientes se les administra hipoglicemiantes orales. Como el problema no es aquí la liberación de la insulina, está muy liberada. Hay otros mecanismos farmacológicos por los cuales nos podemos valer, ¿no? Son cerca de 8 tipos farmacológicos distintos. Esto lo vamos a ver, si no les doy una de la ¿ya? Muy bien. Hasta acá todo claro. ¿Alguien tiene alguna preguntita? ¿Sí? La diabetes tipo 1, ¿cuál sería la función o cómo se estaría funcionando el glucagón? Ya. El glucagón en la diabetes 1, ¿no es cierto? A ver, vamos a hacer una correlación con la diabetes tipo 2, ¿ya? En la diabetes tipo 2, al haber grandes concentraciones de insulina, actualmente genera un mecanismo de contrarrestación y produce una cosa extraordinaria, una retroalimentación. La insulina elevada produce disminución de las concentraciones de glucagón. Entonces, si aquí se produce una elevación del glucagón, acá como no está la insulina, o sea, pues, como es una enfermedad autoinmune, el organismo no tiene mecanismos de reconocimiento. Las células solamente saben que le falta glucosa, no saben que la insulina es la que está fallando aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Empieza a estimular a que el páncreas aumente las concentraciones de glucagón. En la diabetes mellitus tipo 1, más bien hay aumento de las concentraciones de glucagón. Se sigue liberando. Muy bien. Una preguntita más hasta acá. Doctor, en una hipoglucemia habría deshidratación de las células y por este caso sería una Buena. Sí. Vamos, ahora sí, la siguiente parte de la explicación. Ya sabemos cómo es que se produce la glucosa. Pero ¿cómo es que es el ciclo de la glucosa a nivel celular? ¿No? ¿Cómo es que se produce la insulina para producir la introducción de la glucosa a nivel celular también? ¿No? El objetivo de esto es bajar la glicemia, pero más que todo a nivel celular, favorecer que la célula utilice y pueda favorecerse de la glucosa y formar ATP. ¿No? Miren lo lleno que está. Está llenísimo. Está muy bien, pero está alta su concentración. Está alta su concentración. A ver, voy a colocar una página más.
Muy bien. El aumento de las concentraciones de glucosa en ambos casos, porque en uno existe aumento de la glucosa y en el otro existe aumento de la glucosa y la insulina, ¿no? Pero en ambos casos hay aumento de las concentraciones de glucosa, porque no tiene cómo ingresar a las células, tenemos mucha cantidad de glucosa. El aumento de las concentraciones de glucosa desencadena aumento de la osmolaridad, aumenta la bulimia. hiperosmolar. De la bulimia. Todo esto desencadena aumento de la presión poliosmótica. Con la osmolaridad normal. 270 miliosmoles por 300. Sube hasta 195 a 295 veces. 170 a 250 miliosmoles. ¿Ya? 170 a 250 miliosmoles. Es una osmolaridad capilar tisular normal. ¿Ya? Entonces, claro que sí. La osmolaridad, la densidad, la relación en la cual va a existir entre el tejido vascularizado, en el intersticio, las células, se encuentra en un balance. En todo el organismo más o menos se maneja esa cantidad de osmolaridad. 170 a 250 miliosmoles. ¿Ya? Muy bien. Esta cantidad de osmolaridad, a ver, ¿quién se lo ve? Voy a poner esto. Ahí está. La osmolaridad está dada gracias a Principalmente albúmina. Ya, lo voy a partir en dos. En el primero tiene una osmolaridad normal, ¿ya? Está eusmolar, así se llama, eusmolar. En la cual hay un equilibrio de partículas. De este lado, estoy colocando unas partículas. Son menos finitas, ¿no es cierto? Hay otra cantidad de partículas también en el intersticio y hay otra cantidad de partículas en las células. ¿Ya? Aquí voy a colocar este color azulito. Estas son las células, las que se encuentran cerca del vaso sanguíneo. Las células. De que está el intersticio que también tiene una osmolaridad. La eosmolaridad quiere decir que existe un pareamiento entre las osmolaridades. Y este pareamiento se encuentra siempre entre 170 a 250 miliosmoles por litro. Esta osmolaridad está dada a gas gracias a varias moléculas. Lo más importante es en el Albúmina. y las proteínas, ¿no es cierto? Las Iones. proteínas. También los iones. También ese, también El sodio. tenemos El sodio. La glucosa no juega un papel acá, no tendría por qué jugar porque es una estructura de paso, ¿cierto? No está mucho tiempo en el torrente vascular, es utilizada rápidamente. Cuando ustedes comen, básicamente esto es llevado rápidamente hacia el nivel intracelular. Y a nivel intracelular, pues ya cumple sus funciones metabólicas y biológicas, ¿no? Ahora, en la diabetes, ya no existe esto. No es una molécula de paso. Vamos a ver lo que Se queda ahí. vamos a ver todo esto. Aguanta la osmolaridad. Entonces desequilibra estas presiones que tenemos acá. Todo esto está lleno. La osmolaridad se eleva altísimo. Porque acá vamos a tener que la osmolaridad está tardada. Ya se entiende ya. Aquí vamos a ver concentraciones por encima superiores a 250 miliosmoles. 300 por una citosis. ¿Ya? A ver, dígame. Cetoacidosis. ¿Cuál es la concentración? Es de 300 milismoles por litro. Entonces, es lo que va a 300. Sí, es de 300 milismoles por litro.
Y en el coma hiperosmolar hiperglucémico. Ah, no sé. Estas son dos complicaciones de la diabetes. Sí, la evolución del cuerpo. Coma hiperosmolar, ahí nos está diciendo su causa. Hiperosmolar, hiperglucémico. Dos complicaciones. Hay una tercera más que ustedes. Eso es pregunta general. ¿Cultura general? Este es superior a 352. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí estamos viendo que esta concentración se debe a la albúmina, proteínas, electrolitos, pero hay algo más. Y aquí está el problemita, no se tocó la glucosa, no pueden ingresar las células. Este juega un papel fundamental. Por lo tanto se eleva la glicemia. Y esto genera un desequilibrio, pues aquí teníamos a nuestras celulitas, ¿no? Aquí están las celulitas que se encontraban acá. Estas células, como la concentración es mayor acá, que van a hacer osmolaridad, van a mezclar agua, sacan agua. Sacan agua para diluir el medio, para nuevamente regresar a esto. Se rige por una gradiente de A esto tienen que regresar, a esto tienen que regresar. ¿Y cómo lo pueden regresar? Pues ustedes cuando se colocan 5 cucharas de azúcar en su café, está difícil tomarlo, no sé cómo se llama, azucarado. ¿Qué hacen? Le van a aumentar agua, ¿no? Hasta que sea una cantidad adecuada de agua para que ustedes puedan consumir. Dilución. Sí, lo diluyen. Lo mismo sucede acá. Las células van a empezar a deshidratarse. ¿Ya? Empiezan a deshidratarse, empiezan a sacar agua. ¿Ya? Empiezan a jalar agua, el agua empieza a drenarse acá, y al no drenar, y como el problema no es ¿cómo se puede decir? No es inmediata su resolución, no se puede solucionar. Tristemente nuestro organismo no tiene mecanismos para eliminar glucosa. Por ninguna. No elimina glucosa nunca. Ninguna vía puede eliminar glucosa. Por vía digestiva no se puede eliminar. Por vía sudorípara no se puede eliminar. Respiratoria no se puede eliminar. Estoy hablando de todos los mecanismos por los cuales eliminamos sustancias, ¿no es cierto? Por vía enética, digestiva no se puede eliminar, biliar no se puede eliminar, lacrimal no se puede eliminar, salival no se puede eliminar. Nos queda la más importante que es la urinaria. La urinaria tiene un umbral. Sí, que se sobrepasa, se elimina. Conservación de glucosa. Toda la glucosa que entra al túbulo, a ver, aquí lo veo. Ay, no me acuerdo, creo que era 105. Una pregunta. Sí. La glucosa misma es la que atrae todo lo que va a ser el agua, o es otra. El aumento de la osmolaridad. El aumento de la osmolaridad empieza a sacar agua, porque mucha concentración hace que las células empiecen a sufrir El potencial que tiene la glucosa. ¿Cómo? Y eso es independientemente del potencial o del voltaje que tiene la glucosa. La glucosa en sí no tiene un voltaje. Es neutro. No es una proteína como tal. Solamente para el valor osmolar. Así más se eleva. ¿Ya? Ahora, ya seguiremos hablando de esto. Entonces vamos a tener aquí harta cantidad de agua. También harta agua. Al elevarse el agua, al elevarse la osmolaridad, ¿qué pasa? El paciente empieza a aumentar la presión arterial. Aumenta la bulimia. Aumenta la presión arterial. Por lo tanto, el aumento de la presión arterial y la resistencia vascular hace que el corazón lata más fuerte. Todo lo va a llevar hacia nuestro buen amigo el riñoncito. Y aumenta la filtración glomerular. Ahora, en el riñón, voy a dibujar aquí los puntos. Aquí está dibujando el glomérulo renal. Aquí está la cápsula de goma. Acá está el punto proximal. Túbulo recto cristal y Aquí está el túbulo conector.
¿Qué sucede acá? Aumenta la presión Sí. de la arteria glomerular Aferente. Aferente. ¿Por qué? Porque hay aumento de la presión, porque el miotropismo está activándose, Ajá. ¿no? Sí. El exceso de la presión es sacado por la cápsula glomerular, ¿no es cierto? Lo lleva todo el contenido del intraepitélio glomerular con todos sus componentes acá. La glucosa no debería filtrarse, pero empieza a filtrarse. Por la gran concentración y la gran presión que tiene el glomérulo, empieza a filtrarse grandes concentraciones de glucosa, ¿no? Entonces aquí tenemos ya el agua y la glucosa. Se resuelve el 60% de todo lo que contenía posible. Ya, entonces se filtran estos dos. Sin embargo, en el túbulo contorneado distal, en el túbulo nivelar y en el túbulo contorneado proximal, ¿ya? Aquí tenemos un mecanismo que se denomina la bomba de sodio, potasio, cloro. Este mecanismo tiene doble función. Una, equilibrar el balance osmolar iónico, y por el otro, cotransporte de glucosas. Este es el principal enemigo. El cotransporte de la glucosa hace que nuevamente ingrese toda la glucosa que ha tratado de ser sacada por el organismo, vuelve a reingresar hacia el torrente vascular y no se equilibra el proceso osmolar. Parte de ella se sale, ¿ya? Por eso, ¿cómo les puedo decir? La glucosa jamás se elimina por orina, siempre es negativa. Sí, La presencia de glucosuria, es patológico. cuando el umbral es demasiado alto, Se elimina. la presencia de glucosuria es signo de diabetes, es un hallazgo laboratorial de diabetes, no debería existir. La glucosa no se elimina, pero cuando vence este metal, pues parte de ella se elimina. La gran mayoría regresa. Sí, sí. ¿Ya? Claro. Es difícil eliminar esta glucosa. La única forma de eliminar la glucosa es introduciendo a la sangre. Por eso, la farmacología es vital. Los pacientes que tienen, no hay curas milagrosas, no hay movilidad, cosas así. No, solamente los fármacos pueden introducir la glucosa a la célula y bajar las concentraciones de la glicemia. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aquí hemos visto algo interesante y es lo que vamos a ver hoy en la patología, porque la patología tampoco es tan. Escucha, no vamos a ver los hallazgos multisistémicos, les voy a mostrar las alteraciones vasculares, les voy a mostrar las alteraciones a nivel de la célula pancreática, pero principalmente les voy a mostrar algo que pasa acá. El aumento de la glucosa produce nefropatía. Una pregunta. Sí. Este aumento de la presión arterial igual es lo que ocasiona el daño vascular periférico. ¿Sí? Sí, es arterial. Básicamente, el aumento de la osmolaridad siempre va a desencadenar. Aquí que creen que va a haber, pues sí hay mucha osmolaridad. Mucho. Si está disperso el granito osmolar, pues también ya no va a existir flujo laminar. Aquí vamos a ver a las células, los lagos, va a empezar a chocar con el produce aterosclerosis. La presencia de diabetes es un factor importante para el desarrollo, para la propensión a las enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas. Sí. Enfermedades como lesiones vasculares, aneurismas vasculares, como sucede en la retinopatía diabética, como alteraciones en las cuales se pueden desencadenar los vasos sanguíneos próximos hacia los nervios periféricos sensitivos, la neuropatía diabética. Entonces, es importante saber esto, y es cierto lo que tú dices, ¿no? La osmolaridad puede desencadenar otras alteraciones asociadas hacia el daño endoteliano. Ya, muy bien. Doctor, ¿y ese daño periférico va a ser a causa, o se va a causar una mutación? El daño periférico va a causar la mutación. Vamos a ver ese. ¿Ya? Pide. Porque hay enfermedades, es interesante, todas estas
si sé que les van a hacer. A ustedes les va a tocar en el examen de grado con esto por salir de la carrera. Paciente con diabetes, mucha cada vez hay más. Paciente internado con diabetes, con hiperosmolaridad vascular, un trastorno cualquiera, retinopatía, nos va a tocar tal vez un pie diabético, una cardiopatía esclerótica asociada a diabetes, síndrome metabólico, etcétera, etcétera. Sé que les va a tocar y por eso vamos a incidir en todo esto. ¿Ya? Hay enfermedades macrovasculares, pero estas son complicaciones crónicas. ¿Ya? Las tres agudas, pregunta de examen de grado. 4 años falta. Les van a preguntar esto. Mi examen de grado lo he dado solo un paciente que tenía pancreatitis. No se salva de esto. La tercera, esta es la primera. Coma hiperosmolar hiperglucémico, cetoacidosis diabética, diabética. Y la tercera complicación aguda de la diabetes es de acuerdo a los fármacos que se dan, eso se denomina hipoglicemia. Este es iatrogénico. No, es por causa de los fármacos que le administran al paciente. Por eso es de cuidadito la diabetes, ¿no? El paciente, cuando le recetas los fármacos, la insulina, por ejemplo, va a producir hipoglicemia. Hace que rápidamente un paciente que tiene diabetes mellitus tipo 1, ¿no es cierto? Toda la glucosa que se encuentra a nivel vascular, rápidamente las células de las cuales tiene contacto con la insulina que se le ha administrado, ingresan. El asunto es que acá, algunas células se aprovechan, empiezan a ingresar grandes concentraciones de glucosa. Igual pasa con algunos hipoglicemiantes orales, ¿ya? Con la glibenclamida, la glifosina, la superglucoserotonina, ¿ya? Esto es lo que hacen es meter glucosa. Ahora, si estas células empiezan a meter glucosa, no queda mucho para una célula muy importante. Es tan grave que ¿en cuánto tiempo se muere el paciente? Dice que ha muerto su paciente después de un paro cardiorrespiratorio con hipoxia. 4 minutos. 10 minutos tiene que hacer reanimación. 10 minutos de oro por eso. O sea, 10 minutos resiste una neurona sin oxígeno. Son 10. Sí, pues. O sea, por minuto se pierde gran cantidad de masa cerebral, de neuronas. Ya, hasta que Una se razón de 200 millones por minuto. Ahora, en la glucosa, en la pérdida de glucosa, cuando el cerebro no tiene glucosa, ¿saben cuánto tiempo es? A ver, 10 minutos es imposible. Una neurona sin glucosa muere en 4 minutos. 4 minutos. Por eso hay que tomar medidas, acaso no es de sentar, ya tienes diabetes, ahí tengo 500 fármacos a disposición, a ver, tómese estos, los primeros de la lista, hay que comprárselos. Tristemente los fármacos que tenemos aquí en Bolivia son precisamente los que producen hipoglicemia, los que desencadenan más agresiones, porque el resto, los que utilizan los estadounidenses, los GLP-1, la citilretina, los DPP-4, la carbosa, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son bien seguros, pero acá son bien caros. Tengo una pregunta. Sí. En este caso se está generando un aumento en el volumen, ¿verdad? En los vasos sanguíneos, y es por ello es que hay una presión elevada. Pero también está habiendo todo el agua, todo el volumen está saliendo por la orina, también grandes cantidades. No tan grandes, porque la mayor cantidad, el 95% de la glucosa se está reabsorbiendo. Solamente lo que vence al umbral es lo que se está eliminando. No es que estamos eliminando, no es que se va a solucionar, no se puede solucionar por vía urinaria. La glucosuria lo que nos está diciendo es que mucha cantidad de glucosa que están inclusive venciendo el umbral renal de reabsorción. Eso es. No se elimina tanta cantidad como la que tiene la paciente en la sangre. Entonces, por eso prevalece la presión y no la deshidratación. La deshidratación se bien. Interesante. Ya.
Gracias. Ya, está muy bien. Ya aquí lo vamos a asociar con la clínica. La clínica tiene aquí 3 pesos, 4 pesos. ¿No? Bolivia, primaria, polinesia, Poliuria. polifagia, Polidipsia. Polifagia y pérdida Polifagia. Pérdida de peso. ¿Qué es poliuria? que vamos a orinar. Sí, O mucha orina, ¿no? mucha orina. ¿Por qué estas razones, pues? Elimina agua. Agua. No se resuelve. Y esto viene clavado a esto. Polidipsia. ¿Qué es polidipsia? Aumento de la sed. El paciente bebe agua. ¿Algunos han visto un paciente diabético? No. En la necesidad se da. Pues en el diabético no se les da cuando algunos pacientes escuchan. Bueno, hay que escuchar a un paciente. Es una enfermedad es popular en la zona rural, es cuando te chupan la grasa. ¿Qué es esto? sí. Es esto. ¿Ya? El paciente empieza a orinar. En la noche se despierta, 3 de la mañana, tiene sed, toda su mucosa está seca, pero el paciente toma ingentes cantidades de agua. Lo único que está haciendo esto es solucionar parcialmente, está aumentando la osmolaridad, porque los vasoreceptores están pidiendo, ¿no? Mucha osmolaridad. Para la osmolaridad, ¿qué hay que hacer? Tomar agua. Cuando empieza a tomar agua, tiene sed. Entonces se les pide tomando agua, todo el tiempo está tomando agua. ¿Ya? El asunto es que esto no soluciona nada, ¿no? El problema sigue siendo la glicemia. La glicemia no se va a ir a ningún lado, se va a quedar. ¿Ya? Y aquí también el paciente empieza a consumir alimentos, todo lo posible para regularizar la No hay problema. No hay problema, el problema no es la hormonalidad, es la glicemia. ¿No? Y a tal punto llega la pérdida de peso. ¿Por qué razones? A ver, la pérdida de peso tiene un efecto concomitante. El efecto concomitante de la pérdida de peso es que en la célula, como no hay ingreso de insulina y glucosa, la insulina no tiene efecto y la glucosa no está llenándose, no está absorbiéndose por la célula. La célula que dice, que no me están alimentando, quiero glucosa, ¿no? Entonces se empieza a liberar citocinas. ¿Ya? Empieza a estimular, en el caso de la diabetes tipo 1, se hace esto, el glucagón. El glucagón que hace, empieza a generar lípidos. Empieza a generar, primero empieza a eliminar el tejido que más disponible tiene, el músculo, el órgano muscular. Van a ver a los pacientes rápido bajan de peso. Rápido, pero es tremendo. En una semana, un día tienen, digamos, 120 kilos. Y después de unas 3 semanitas, están por 90, 80 kilos. Esperan 2 semanitas más, están con sus 60 kilos, o 50, pero bien demandados. Doctor, Después se entonces, mueren. eso de pérdida de peso entonces ya sería como una manifestación avanzada de la diabetes. Básicamente, no. No en todos los pacientes. Hay unos pacientes que son resistentes a este trastorno, pero es más frecuente en la diabetes mellitus tipo 1, porque ahí tenemos el glucógeno. ¿Sí? También, aparte de esos 4 P's, habría la parestesia o prurito y de los pacientes diabéticos por la glucosuria, las infecciones urinarias recurrentes. También, sí, muy bien. El prurito y las parestesias son de la neuropatía diabética. Vamos a ver después. Complicaciones, ¿ya? Pero está muy bien. Sí. Doctor, tengo una consulta. Es que yo tenía un familiar de que pues, tenía caso de que presentaba glucosuria, pero luego de hacerse un examen de presión arterial salía que era normal, y también que su glicemia en el grupo que se hizo con radioactiva también salía negativo. Salía 75, o sea, no me equivoco. Podría ser 2 causas. La primera causa es que la han tomado mal. Es lo más frecuente. En
la tira reactiva no ha salido, pero le tienen que tomar una nueva, ¿no? Siempre se hace contraste. Sí. Porque la glucosuria sí o sí significa diabetes. Si hay glucosuria sin presencia de glicemia ya y a una segunda, tercera prueba, quiere decir que hay daño renal. ¿Ya? Hay daño renal que está permitiendo la salida de una glucosa. ¿Sí? ¿Por qué un paciente diabético su cicatrización es más lenta? Ahorita vamos a primero hablaremos de está muy bien. Doctor, después de que un paciente pierda así rápidamente mucho peso y cuando ya se logra controlar lo que es el ingreso de la glucosa, ¿vuelven a subir de peso o se mantienen en ese estado ya? Como cuando ya se soluciona, pues Cuando ya se mantiene regulado ya. Vuelven a subir de peso. Vuelven a subir de peso. Vuelve a reconstruirse nuevamente el tejido muscular. Pero es que, escucha, es interesante. Los pacientes pierden rápido peso. Inicialmente dicen, ay, qué maravilla, antes pesadas. Pero se vuelven muy débiles. No es como un adelgazamiento normal, ¿no? Cuando adelgazamos de manera normal, lo que estamos yendo al gimnasio, estamos ejercitando, ¿no? Hay crecimiento muscular, hay hipertrofia muscular, en este caso atrofia muscular. Los pacientes que ven, muchas apenas pueden levantar los brazos, ¿no? Se cansan rapidísimo para caminar unos minutitos al diario, ¿no? Además de que empieza a desencadenar algunas alteraciones como la glucosa no está ingresando a algunas estructuras celulares superficiales, en especial a las células más alejadas. Estas empiezan a generarse rápidamente y le van a ver con la piel quebradiza, seca, el pelito se debe empezar a caer. Algunos se ven incluso empiezan a perder los dientes. El colágeno, el fibroblasto no tiene como formar colágeno, entonces empieza a subir esta circulación. Ya. Sí. Doctor, y si el paciente, digamos, está tomando los medicamentos, pero no logra subir de peso para nada, se mantiene, ha bajado drásticamente y no puede subir de peso, a lo que ha bajado. Se muere. Bueno, si están consumiendo fármacos, están regulados su nivel de glucosa, está bien, ¿sí? No hay problema. Eso quiere decir que el paciente está asimilado. Que ya ha cambiado sus hábitos alimenticios, está manteniendo su peso y está desarrollando fuerza muscular, el tejido muscular. Está bien. O sea, el asunto no es que, escucha, de los fármacos nuevamente volvieron a hacer una revisión, no es el objetivo. El objetivo es que deshabituar al paciente, cambiar sus hábitos para que pueda producirse la normalidad, la mayor. Muy grave. Mejora su pronóstico. ¿Sí? Pero hay un tipo de efecto rebote cuando un paciente deja de tomar los medicamentos para la diabetes de un tiempo y vuelve a tomarlo después, pero en ese lapso de tiempo de que dejó de tomar se sentía bien y sus niveles de glucosa se mantenían. En efecto. No, porque la patología diabética es. A ver, con los fármacos lo que haces es evitar esto. Estos que son complicaciones. ¿Ya? Cuando el paciente llega a urgencias, se administra insulina, se administra potencialmente diabético, ya sea por vía oral o vía parenteral, si no tolera por vía oral. ¿Ya? Entonces el paciente habitualmente se recompone, también regula los niveles de potasio, porque el potasio es esencial, pero lo que hemos visto acá, ¿no es cierto? Para la apertura del canal. Actualmente pierde el potasio el paciente que tiene nefropatía diabética. Empieza a eliminar no solamente agua, no solamente glucosa, empieza a eliminar también potasio. Entonces, se regula todo eso. El asunto es que el paciente tiene propensión a desarrollar, ¿cierto? Nuevamente una enfermedad aguda, pero tiene más propensión a que el paciente, si no consume su medicación, ya se vaya por otro lado. Las agudas ya no se vuelven tanto un problema, las crónicas. El paciente si no está dentro de los ya no me siento mal, ya no tengo tanta sed, entonces dejaré de consumir. Pasan, no son rápidas estas enfermedades, pasan 3, 4, 5 años, el paciente ya no puede ver, ya no capacidad visual.
el paciente empieza a percibir parestesia, un dolorcito, una neuropatía diabética, que en muchos casos es incluso incapacitante. Sentir dolor, un dolor no es un dolor sordo, es una molestia que está todo el tiempo. Hay un dato interesante acá. En Estados Unidos, cerca de 2 millones de personas al año se suicidan por la neuropatía diabética. Es muy molesto, ¿no? O, el peor de los casos, el que se ve más frecuentemente, el paciente está todo normal según él, sigue yendo a trabajar, empieza a perder sensibilidad. ¿Ya? Esto inicialmente no es un problema, pero por ejemplo, se queda una piedrita, estaba caminando, se queda una piedrita en el zapato con una sierra. Sigue caminando. Nunca nota que, por ejemplo, había un alambrito ahí, ¿no? Entonces, después de varios días, empieza a notar, caramba, te veo una herida, ¿por qué no lo siento? Y esta herida, como la afectación de la diabetes mellitus desencadena claudicación vascular. Uno de mis profesores, que es capísimo, también le toca con él, es el doctor Patricio Gutiérrez. No deben conocer. Es el docente de investigación. Entonces, él resumía la diabetes mellitus con 2 palabritas. Desmonciar, claudicación vascular. La mayor cantidad de patologías asociadas sistémicas hacia la diabetes es del vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo ya saben que es un mecanismo de transporte para las células inmunitarias, para la nutrición del nervio. Si el nervio empieza a fibrar, fibrosarse, ¿no? Porque la diabetes produce engrosamiento de la lámina basal. Llamamos a ver si no hay comunicación entre el nervio y el tejido vascular, las fibras nerviosas empiezan a replegarse. No hay dolor. Como está engrosada la lámina basal, las células que se encuentran ahí, que están vigilando que existen infecciones o no, empiezan a mandar señales. Hay un muro, una pared de piedra entre ambas, de la lámina basal, con gran cantidad de amiloidosis. No hay proceso inmunitario. El paciente, 3 semanitas después de que se ha presentado esto, tiene una úlcera de unos 5 centímetros con necrosis del tejido subcutáneo y necrosis del hueso. Y el diabetes, amputación. Produce alteraciones esto, ¿eh? Sí. En caso de los fármacos, cuando un paciente ya está diagnosticado con diabetes, tiene diabetes, pero los fármacos no le hacen eso. Por ejemplo, que empieza a tomar los fármacos, siguen elevados. Los fármacos para la diabetes mellitus tipo 2, porque la diabetes mellitus tipo 1 no se trata con fármacos que no son insulina. En la diabetes mellitus tipo 2, cuando no existe, cuando ya no existe, o sea, cuando existe mucha tolerancia farmacológica, los receptores no son útiles, ya no te queda de otro. Insulina le tienes que dar. Pero pese la insulina, por ejemplo, yo le digo familiares, Ya. pese que le digo insulina, la glucosa no baja de 200 y hay veces que se queda internada 5 semanas. Caramba, ese es el umbral entonces de la paciente. A ver, el proceso regulatorio es como la hipertensión arterial, es poco. Un paciente con hipertensión arterial jamás va a volver a tener la presión basal, ¿no ve? Porque múltiples mecanismos vasculares se han acoplado a esa misma normalidad. Se regula más o menos en un basal, ¿no? Tiene que encontrarse por alrededor de unos 50 a 20 milímetros de mercurio por debajo del patolón. Ya, o sea, ya no vuelve a ser cientos de 70, ya no vuelve a ser así. Entonces, el normal de mi paciente va a ser 140, la presión sistólica, y 90 la presión diastólica. Ese va a ser su normal. No hay forma de bajarle más. Bajarle más va a desencadenar que mi paciente se complique, porque ya su organismo va
empezar a actuar como si tuviera hipotensión. Eso no sería. Se va habituando al patológico. Después de 20 años con hipertensión, no le puedes bajar a lo normal. Le bajas a lo normal, el paciente se va a morir. Lo mismo pasa con la diabetes. La diabetes mellitus tipo 2 ya no tiene la normalidad, nunca va a bajar a 110, nunca va a bajar a 100. Se va a mantener por encima de 140, 150, 170, 200. ¿Muy bien? Le bajan la glucosa, no hay receptores. ¿No? Si bajas la glucosa demasiado, los receptores y la insulina no se van a producir. Entonces el paciente va a tener la clínica de como si tuviera hipoglicemia. O sea, es que así se va a habituar el organismo, hacia lo máximo. Probablemente es eso, no hay suficientes insulinas, tal vez no hay suficientes receptores, o no hay suficiente cantidad de insulina para activar receptores. Entonces, lo más probable es que se habría que cambiar un fármaco a otro fármaco más fuerte que produzca mayor cantidad de insulina o introduzca mayor cantidad de glucosa a nivel celular. ¿No? Ahí a los hipoglicemiantes orales ya no son una opción, hay que ver otros tipos farmacológicos para poder estabilizar el cuadro. Pero como te digo, le bajas, por ejemplo, tú vas a tu familia que tiene 200, si esa es su normalidad, le bajas a 180, 160, que debería ser algo bueno, el paciente se va a dormir con un cuerpo sin coma, así es. Eso, pero hay que manejarlo bien, se tiene que hacer con exámenes de laboratorio de glicemia frecuente, control glicémico frecuente. Así es. Doctor, ¿y en cuánto tiempo llega a aparecer la clínica de diabetes? ¿La clínica de la diabetes? La diabetes no se presenta de la noche a la mañana. Pueden tardarse años, meses a años en desarrollarse la clínica de la diabetes. Hay algunos cuadros, pero esto no es diabetes, que se denomina la hiperglicemia por shock. En algunos shocks, por ejemplo, en el shock séptico, se ve siempre hiperglicemia, se puede ver hiperglicemia, porque es un mecanismo de salvataje de las células para favorecer la proliferación de células inmunitarias. Pero es pasajero. A los pacientes con shock séptico, habitualmente también hay que revisar eso, ¿cierto? Porque el aumento de la hiperglicemia produce aumento de la presión arterial y puede desencadenar cambios que pueden afectar al metabolismo cardíaco cuando está muy complicado. Los traumatismos hacen que se liberen glucosa. Ya las quemaduras hacen que se liberen glucosa. Las quemaduras grandes siempre tienen que venir por eso con glicemia. Y les he dicho, no sé, una clave. Paciente que vaya a consultarles, así venga con, no sé, doctor, tengo paranoia, ¿no? Tiene que tomar glicemia. Siempre. Así venga por doctor, me ha salido un granito. Para tomar glicemia, tiene que acostumbrarse. Hemograma, glicemia. Todos los casos. Llevo un poco la atención de coma hipermolar de hiperglucemia. ¿Qué signos y síntomas podemos reconocer antes de que nuestro paciente entre en este estado? El paciente, esto quiere decir que ya está complicado, el paciente está en coma. Para evitar eso, o sea, digamos yo tengo un familiar que tenga este nivel de osmolaridad, ¿no? Pero yo cómo puedo, signos y síntomas que pueda haber en el paciente. Primero, no aparece así de la nada. El paciente tiene diabetes diagnosticada. Sí. El paciente tiene diabetes diagnosticada antes de presentar polinicia por falla y pérdida de peso. Si la osmolaridad se eleva demasiado, va a producir esto. Da deshidratación, primero vas a notar deshidratación. Al paciente lo vas a empezar a notar que empieza a perder los tramos. ¿Qué fecha es? ¿Cuál es tu nombre? No te responde, está muy largo. Empieza a perder la conciencia hasta que empieza a coma. Así es, o sea, primero técnicamente es diabético con los PES, ¿no? Después pierde peso, y la pérdida de peso viene por la musculatura, ¿no? Pierde primero músculo, después grasa. Al perder músculo, no solamente se libera el glucógeno muscular, también se libera
ácido láctico. Por eso se llama cetoacidosis. Ácido láctico. El paciente tiene altas concentraciones de el pH baja, ¿cierto? Se puede su pH bajo. El paciente tiene algunas características como la respiración de trata de respirar para mantener el dióxido de carbono y las respiraciones bien episodios. Así es. Se escucha, de hecho, es interesante. Cuando estaba en el hospital, en emergencias, literalmente, había días en los cuales teníamos 2 pacientes en emergencias con situaciones de diabetes. De verdad, harto pacientes. ¿Ya? Y si se complica aún más, el paciente pierde la conciencia y ahí es el pero es como una lidia, ¿no? Porque es derivado de la normalidad. Vamos a hacer una preguntita más antes de concluir la introducción. Yo, doctor. Sí. Como dijo, ¿no? En caso de que un paciente ya pierda, digamos, se atrofie bastante su músculo y esté bastante delgado, pero este paciente toma conciencia y es responsable, toma sus medicamentos y pues vuelve a subir de peso. Y quiere cambiar totalmente, quiere, digamos, hacer bastante actividad física, quiere ganar músculo, quiere tener un cuerpo atlético. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda tener ese cuerpo, si no va a estar condicionado para toda su vida? Es que... Muy cabrón. O sea, es raro. Pero hay algo que tienen que saber. Los pacientes con diabetes habitualmente no cambian hábitos. Les voy a decir algo que parece cruel, pero es necesario. Al paciente con diabetes lo tienen que asustar. Siempre. Paciente llega con diabetes, con una diabetes, digamos, no tiene clínica ni siquiera, pero está con glicemia de 180, ya es diabetes, ¿no? El señor, si no controla su diabetes, será morir. Brusco. El paciente no hace caso, de verdad. No hace caso. Pero obviamente le tienen que informar bien, pues, no es, te vas a morir, ¿no? No es donde otro le va a decir, no está grave, pero después se va a aplicar, ¿no? Donde tienen que decir, señor, se va, tienen altas posibilidades de que se muera, pero es por esta razón. Entonces tienes que tomar, pues así, el paciente toma conciencia. ¿Ya? Por eso, buen pronóstico en diabetes, que regrese a la normalidad. No. Hay algunos milagros, pero no. ¿Hay algún mecanismo de regulación para que, por ejemplo, en el intestino ya no, en el intestino tanto como digo, dejen de, como tal, de absorber lo que hace los sacáridos y glucosa, tipo, ya que hay algunos mecanismos, sí, hay fármacos. Se denominan los GLP-1. No, esos son los ingredientes. ¿Cómo se llama? Hay la carbosa, no sé cómo es muy caro. Pero esto lo que hacen es inhibir la absorción, ¿ya? Inhiben la absorción a nivel intestinal y a nivel renal. Y de manera tipo de organismo no tiene cómo. El organismo está diseñado para mantener sustrato nutricional. Es un mecanismo de supervivencia. Necesitamos glucosa para todo, entonces lo guarda como si fuera oro, ¿cierto? La glucosa la guarda, la almacena, la utiliza, no la elimina, no la puede eliminar. ¿Ya? Eso no puede pasar. Naturalmente, pero fármacos hay, fármacos que piden de absorción, por ejemplo. En nuestro medio no hay, en Estados Unidos hay. La primera línea del manejo según American Diabetes Association, muchas por son incretinas, son inhibidores de la absorción, son algunos hipoglicemiantes bien especiales que aparte producen anorexia, que es una maravilla. Y son inyecciones, son todas parenterales, pero son inyecciones subcutáneas cada 2 semanas, cada 3 semanas.
Aquí tenemos insulinas, las insulinas que se administran cada 6 horas. Porque no hay más, pues las otras son caras. Aquí la insulina NPH, la normal, la regular, cuesta creo que unos 250 bolivianos. Para mí de dosis es más o menos. Depende de la nivel que se pase. Ahora, el problemita, la GLP-1 como el Exenatide cuesta el mismo precio pero en dólares. ¿Ya? Es solamente para una dosis. Es caro. Es comedio, ¿no? Una pregunta más, disculpe. Dijo que, digamos, presentamos poliguria, rodilla, el peso, pérdida de peso, lo cual va a causar atrofia, ¿verdad? Sí. Entonces, la atrofia va a dañar lo que es el músculo cardíaco, ¿no? Supongo también por eso. No, el músculo cardíaco es el único que se mantiene. El músculo. Utilizas esto de la musculatura. El músculo cardíaco jamás lo va a utilizar porque es nuestra única forma de bombear sangre. El músculo esquelético es el reservorio. Además, el músculo cardíaco no tiene capacidad de almacenar glucógeno. Casi todo su citoplasma está lleno de biofilinas. Pero es que el otro sí, pues tiene vacuolitas especiales para almacenar glucógeno. Ya, está muy buena tu pregunta. Y una cosita más, lo que es igual, el otro músculo, el músculo estriado, ya al tomar los medicamentos, se supone que ya se va a ir recuperando, ¿no? A la atrofia del otro músculo, sí. Después de consumir medicamentos, Ajá. evidentemente, ¿no? El paciente entra así, complicado, ¿no? Entonces se va a UTI, en los tratamientos el paciente toma conciencia, empieza a ver que evidentemente ese enfermedad le puede matar, estaba cerca de la muerte, le externa, ¿no? El paciente ya toma conciencia, empieza a cuidar sus hábitos alimenticios, empieza a hacer más ejercicio, empieza a consumir sus fármacos, evidentemente va a regresar a la normalidad, ¿no? Cuando el paciente toma conciencia es de buen pronóstico, la diabetes se puede controlar, es una enfermedad que queda, o sea, que siempre se va a estar ahí. Pero el asunto es que el paciente, si tiene cambios dentro de su estilo de vida, tratamiento farmacológico asociado, vuelve a la normalidad, incluso se vuelve mucho más saludable, ¿no es cierto? Que antes, que pesaba 150 kilos, ¿no? Ahí ya hay otras enfermedades asociadas. El paciente ya adelgazado, un problema menos, la cosa es que mantenga el peso. Pero igual, o sea, no todos los pacientes presentan cetocidosis diabética, no es una regla. No es que todos los pacientes que llegan hasta el umbral máximo empiezan a adelgazar toditos, ¿no? Algunos directamente pasan a ser coma hiperosmolar y hipertensión. Un paciente de 200 kilos con coma. No se puede presentar tanto. Una preguntita más. Sí, pero la diabetes, la cetocidosis diabética es más frecuente en el 1, pero se presenta también en el 2. De hecho, epidemiológicamente, hay más casos en el mundo de cetocidosis por diabetes mellitus tipo 2, porque el 92% de los pacientes son diabetes mellitus tipo 2. Así es. Pero es distintivo, doctor, el olor que tiene el paciente. Con cetocidosis tiene aliento ácido amoniacal. No, esa manzana, Sí. Con olor a manzana fermentada. como sidra. Como sidra. Es un olor dulce. Sí. Sí. Ya, ahora sí, vamos a empezar con el tema. Ya lo tengo en 3% ya. Oye, aquí estamos viendo algunas láminas histológicas, estos morlacos, es el islote de Langerhans, ¿ya? Las células del islote de Langerhans, ahí estamos viendo las tres más importantes, ¿verdad? Las células beta, las células alfa y las células delta, que van a sintetizar somatostatina. Aquí estamos viendo cómo es que estas células tienen sus conglomerados intracelulares. Miren, aquí hay una insulina y aquí están sus almacencitos de insulina, ¿ya?
sus almacencitos de glucagón. ¿Ya? Entonces tienen esto almacenado, la producen gracias a que aumenta la glucosa y tienen a producir, los artículos reumáticos glucosos empiezan a producir mecanismo de formación. Como podrán ver, es más importante la producción de insulina que la de glucagón. La de glucagón más que todo es un regulador negativo, es un controlador modulador. Evita que también no baje tanto la cantidad de glucosa que se activa. El glucagón, cuando baja mucho la glucosa, se activa. ¿Para qué? Para mantener flujo suficiente de glucosa, una cantidad suficiente de glucosa para el tejido que no ha recibido glucosa. En especial el tejido nervioso. El tejido nervioso se mueve 4 minutos sin glucosa. Entonces, y menos importante la somatostatina que promueve la liberación exócrina pancreática. ¿Ya? La producción endocrina pancreática, somatostatina. El polipéptido pancreático según la función exócrina. Y aquí no se ve. Importante. Esto es sacado de Robbins, de la última edición que salió el año pasado. Es la décima, doctor. Es una pasada anunciada. Está en mi diapositiva de la onceava, pero en inglés. Sí, dice ahí la va a pasar en español. Para vender. Entonces, hay 30 millones de afectados en Estados Unidos. La mayor parte de los estudios son en Estados Unidos. Evidentemente es un libro gringo. No habrán notado porque el autor se llama Robbins. Muy gringo, muy gringo. No se llama González. Entonces, estos 30 millones son 9% de la población estadounidense. No es con obesidad, no es con sobrepeso, es con diabetes diagnosticada. 10% de la población tiene una enfermedad que se trata con fármacos. Cada año Estados Unidos, por ejemplo, pierde $200 mil millones por esta enfermedad. Es un problema de salud pública, por eso dan tanta atención a esta enfermedad. Por eso ahí tienen tantos fármacos también para tratar. De los cuales, de estos 30 millones, 1.2 millones, ya poquitos, básicamente de 30 millones, ¿cuántos sería? Pues, a un 3%. Tiene la diabetes mellitus tipo 1, o sea, es muy infrecuente. La diabetes mellitus tipo 1, por si acaso, es congénita. Es congénita. Como les he explicado, tiene que ver el depósito, tiene que ver una mutación de un gen, un bracito del HLA, que hace que se vuelva propenso, se desencadene un proceso inflamatorio por una antigenización de la insulina, que es una molécula producida de manera autócrina, de manera intrínseca. Entonces, una patología, es una patología autoinmune. Esa es la patología, autoinmune. Mientras que el resto, 28.8 millones, tienen diabetes mellitus tipo 2. La gran mayoría son diabetes mellitus. Básicamente, hay en Estados Unidos 1.5 millones de nuevos casos cada año. Es una enfermedad que cada vez se está volviendo más prevalente. Y algo interesante acá es los diabéticos eran 30 millones, los prediabéticos son 84 millones. ¿Saben cuánta población tiene Estados Unidos? 340 millones. Un tercio de ellos diabéticos y prediabéticos. Increíble. En nuestro medio no estamos tan cercanos, ¿no? Porque también hay medios de producción, hay gran cantidad de carbohidratos que podemos consumir. Básicamente en cada tiendita hay gaseosas, todas las gaseosas. Entonces hay muchas bebidas azucaradas, muchos dulces, mucha comida potencialmente lesiva. Según la OMS, 422 millones de personas en todo el mundo. Ha habido un repunte de estos casos
en especial en China, en países que se han desarrollado recientemente, estos han desarrollado toda la cantidad de diabéticos en el mundo. ¿Ya? Entonces, es una enfermedad asociada al desarrollo de los países. ¿No? En los países en vías de desarrollo también tienen grandes cantidades de diabetes. Diagnóstico, ya saben, la glicemia normal se califica según la American Diabetes Association entre 70 a 120 miligramos de decilitro. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? Esto les he dicho que se va a preguntar. Son 4 parámetros, aquí se puede. La glicemia plasmática en ayunas superior a 126 miligramos de decilitro. Igual o superior. Si el paciente tiene 126, ya tiene diabetes. ¿Ya? La glicemia plasmática al azar, en cualquier horario, nuestro paciente que le llega por 220 miligramos de decilitro, o sea, superior a 200 miligramos de decilitro, más el paciente tiene signos de diabetes, tiene una peso, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, va a estar asociado a eso. ¿Ya? La prueba de tolerancia oral a la glucosa también es un número mágico, les he dicho, el número mágico 126 tiene que ser siempre. Y otro número 200. 200 después de prueba de tolerancia oral a la glucosa, después se administra una solución azucarada, una solución glucosada 10%, 200 miligramos, y desesperan unas 2 horitas y se ve cómo se encuentra la glicemia. Generalmente este examen laboratorial, que no se toma con glicemia capilar, por si acaso, no se toma por glucómetro, esto se toma en hospital, ¿ya? Que es la hemoglobina glicosilada superior a 6.5. Muy bien. Como les he dicho, también hay que tomar estos criterios, la prediabetes. Aquí el paciente no requiere fármacos previa a la administración de fármacos. Diabetes ya es con fármacos. Ustedes cuando diagnostican diabetes ya tienen que decir, tome esto. En la prediabetes cambie su estilo de vida. Esa es de acuerdo a medidas higiénico-dietéticas. Muy bien. La prediabetes se va a clasificar como la glicemia plasmática en ayunas entre 100 a 125 miligramos de decilitro. También se le puede tomar glicemia plasmática después de prueba de tolerancia a la glucosa. Aquí tiene que encontrarse entre 140 y 190. Y también se puede tomar la concentración de hemoglobina glicosilada en laboratorio de 5.7 hasta 6.4. Si sus pacientes tienen estos parámetros, no quiere decir, caramba, usted está normal, felicidades. No quiere decir que tiene riesgo de diabetes. No le van a decir que señor se va a morir, señor diabético. Porque el diabético ya sabe que decir, señor tiene que tomar sus fármacos, no se va a complicar, no quiero tener sangre en mis manos. Entonces el paciente le dice, señor tiene que cuidar sus hábitos alimenticios, yo sé más cosas. Porque se resuelve, puede regresar a lo más. El otro. Una pregunta, con la prueba de hemoglobina glucosilada mayor a 6.5%, ¿es necesario sacar las demás pruebas o solo con eso yo puedo identificar que es diabetes? Buena pregunta. La hemoglobina glicosilada no es barata, es más costosa. Requiere no sangre capilar, necesita una sangre venosa, tiene que sacarse con o sea, es más molesta porque es el laboratorio. La hemoglobina aquí quieren clavar. Esto es rápido. Ahora, el asuntito es que está, no sirve para controlar. Sí. ¿Saben por qué? Porque está asociado a hemoglobina. Sí. Suele suceder esto, ¿no? En especial cuando el doctor no es muy amable. Los pacientes se asustan por más de consultarse. Porque el editor de los hoteles dice, no, ¿qué pasa? Controlando su glucosa, es un irresponsable, así que se me dice. Entonces, los pacientes, ¿qué hacen? Para que no les pase eso,
no comen un día, o sea, un día no comen, o sea, un día entero sin comer, evidentemente la glucosa les va a bajar, entonces llegan al médico, 140, su glicemia estaba en 200, ahorita está en 140, se está controlando, ¿no? En teoría. Llega, el doctor dice, excelente, se está controlando, pero el asunto es que 3 semanas antes, escucha, todo el día estuvo comiendo dulces, puros días. Entonces, para enunciar esta aguanta 3 meses, 120 días tener control. Todo lo que ha pasado en los 3 meses previos aquí se va a ver. Entonces le vas a ver al paciente 140 miligramos de cilindro controlada su diabetes. Caramba, le sale una hemoglobina glicosilada 8, así. 12, caramba. Le vuelven a reñir. Pero, o sea, no hay que ser malo tampoco, ¿no? O sea, tienen que informar, tienen que asustarle, porque es por su bien. Pero después, todo, también cuando tiene éxito en sus medidas terapéuticas, tienen que necesitar como si hubiera ganado un premio, así ganan confianza, ¿ya? Y si fallan, pues tienen que decir, no, ya sabemos, hablar, que se puede complicar, tampoco le griten, ¿ya? Si no, no van a mover con ustedes, uno y a otro, que les trate bien, pero no les dé buen manejo. Doctor, Sí. para tomar la glucosa, las marcas de ayuno, ¿cuánto tiempo tiene que pasar En ayunas 8 horas. 8 horas. Ya que la hemoglobina glucada está ligada con la hemoglobina correcta, si el paciente no se le ha diagnosticado alguna enfermedad, tiene que estar en puede verse. Buena pregunta. Hay que tomar en cuenta esas variabilidades también. Porque si existe poca cantidad de hemoglobina en paciente con anemia, por ejemplo, va a bajar. Pero es que este es más que todo un examen serológico. O sea, va a ser difícil de tomar. No es que va a bajar. Se toma la hemoglobina de un grupo celular. No es que se toma de la sangre en general. ¿Ya? Va a ser difícil de tomar, les va a salir con ellos. Entonces tienen que ver que también el paciente no tiene anemia. Traten la anemia y también la diabetes. ¿Ya? Bueno, aquí están los tipos de diabetes. La autoinmune, que es la más... tenemos aquí la de resistencia a la insulina, que es la que tenemos la gestacional. Esta es asociada al embarazo. El embarazo genera muchos factores diabetógenos derivados del aumento del requerimiento basal y el glucagón producido por los agentes progestágenos. ¿Ya? La ventaja de la gestacional es que se controla rápidamente y habitualmente después de la gestación se regula en muchos casos. ¿Ya? O sea, no es una diabetes que el paciente va a tener toda su vida, ¿no? Un rato. Eso es la gestación, pero es gestación. La secundaria. En la secundaria, actualmente se le denomina LADA. ¿Ya? Es asociado a factores antigénicos, pero no es como la autoinmune. La autoinmune, la diabetes 1, es por eso es diabetes juvenil, ¿ya? También se lo caracteriza como la diabetes del niño, diabetes infantil o diabetes juvenil, ¿ya? Esta se desarrolla desde la edad temprana. A los 8 años van a ver a pacientitos a los cuales se les tiene que administrar insulinas, ¿ya? Mientras que el otro es para pacientes de edad avanzada. Es también antigénico, todavía está bajo estudio, no está muy claro el control de patología, no solamente lo que produce, pero pues se presenta a los 30, 40 millones de años. Y el otro es el MUNI, es de la nutrición. Vamos. Ya hemos hablado. Esta es la función que tiene la célula alfa y beta pancreática, produce insulina, la beta produce insulina, la produce glucagón, todo lo que desencadena y hemos hablado. Aquí está asociado de hecho a algunos fármacos como los DMF4. Estas son las incretinas, en Estados Unidos tienen inhibidores de esta función.
o estimuladores de la GLP-1 que van a coadyuvar para mantener la función pancreática. Y aparte, el beneficio de estos, de las incretinas que se utilizan en Estados Unidos, es que son multinivel. El paciente baja sus concentraciones de glucosa de manera excelente, no tiene contraindicaciones, no produce hipoglicemia, no produce acidosis láctica, y además el paciente hace que ya no quiera comer, o sea, también le hace bajar de peso. Entonces es una maravilla. Metabolismo de la glucosa, aquí estamos viendo la célula beta pancreática, ¿no? Y tenemos el canalcito GLUT2. El canalcito GLUT promueve la apertura del canal de glucosa, la glucosa entra, es catabolizada por la mitocondria, forma insulina, el tipo de glucosa del aparato Golgi, tiene la FRO, es por la preinsulina, es liberada la insulina y la insulina es llevada hacia el ¿no? Mientras tanto, aquí hay una moleculita adicional que se libera con la insulina que no está descrita acá, que se denomina la proteína C. ¿Ya? La proteína C también es un medio diagnóstico para la diabetes. No es tan popular, porque hay otros que son más fáciles de hacer, pero también se puede utilizar la proteína C. ¿Ya? Sí. ¿Es verdad que se libera la gran parte de la insulina como insulina no conjugada? En el camino tal vez se va a convertir. Insulina no conjugada, preinsulina. Pues. Preinsulina. O sea, de esa forma se va a liberar. Parte de ella se libera, sí. Parte de ella se libera. Y es uno de los efectos por los cuales la preinsulina, de hecho, es un factor antigénico para la diabetes mellitus tipo 1. Es inactiva porque es bien larga. La preinsulina es bien larga. El asunto es que no, el receptor no se puede acoplar porque es muy grande. No es activa. La insulina nomás que es más chiquita, esa sí se puede acoplar. Muy bien. Aquí estamos viendo las células diana. Entonces se dirige hacia las células diana, por dicho. La insulina se dirige al depósito principal del cuerpo. Entonces aquí tenemos el receptor de la insulina, el insulinotrópico, se activa, viaja. Segundo mensajero hasta el núcleo, activa el grupo 4 y capta la glucosa, dentro de las células se va a desencadenar la disminución de la síntesis de la glucosa, la aumento de síntesis de glucógeno, empieza a almacenar el glucógeno, en especial ácido muscular del hígado, y sintetiza proteínas, en especial el tejido adiposo que sintetiza lipoproteínas dentro de su mácula. Así almacena. Toda la célula tiene la capacidad de toda la glucosa tomar, almacenar o utilizar. Listo, gracias a la insulina. Si no hubiera insulina, pues no estaría. Ya hemos visto lo que sucede. Se cierra esta vía, el paciente con diabetes mellitus que va a tener en el examen laboratorial. ¿Con qué? Hiperinsulina. La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad de tipo autoinmune, en la cual vamos a ver la destrucción del parénquima pancreático. ¿Hasta qué hora pasamos? 10 y 40. A las 12, ¿no? Avanzamos, Me transformo, por si acaso, en sus clases. Ya, qué bendición. Por eso digo, hombre, Ya, ¿se han cansado? Sí. No. Terminaremos esta diapositiva. Les voy a dar unos 10 minutitos para que vayan a estirar las piernas al baño, se compren alguna agüita, un cafecito, desayuno. Ya, hasta el momento, todos han entendido, todos han entendido, todos. ¿Sí? ¿Todos? ¿Está bien? ¿Alguien dice no? Si alguien ha entendido. No tengan vergüenza de decir no. El único que tiene que tener vergüenza es de que se saque el cero en su examen. Por el momento todo está permitido. Pueden hacer cualquier pregunta que quieran. Si quieren pueden preguntar, doctor, ¿qué más diabetes? El segundo mensajero es la proteína G o no. La proteína G. Sí, puede ser la proteína G, el NP cíclico, o el el potasio,
¿Ya? Hay varios. Sí, segundo mes. Ya, entonces, acá tiene que ver destrucción. ¿De qué? De los islotes del cáncer, de las células que tienen almacenado penicilina. No afecta, por eso no ataca directo, ¿no? Porque si fuera contra la insulina, también atacaría célula blanca, pero no lo hace. Lo que hace es atacar a islotes. ¿Ya? Los islotes tienen una cualidad, ¿no? Son glándulas endócrinas, entonces tienen contacto con la vasculatura. Al tener contacto con gran cantidad de vasculatura, pues, las células inmunitarias llegan a raudar. Claro. Los linfocitos empiezan a llegar, lo que produce un proceso denominado Citotoxicidad. insulinitis, así se llama, insulinitis, ¿ya? Que es la inflamación del islote del ganglio, es el mosquito del islote del ganglio, no ataca el resto del páncreas, ataca solamente el islote del ganglio, pero lo deja completamente lesionado. En pacientes que tienen diabetes mellitus de tipo 1, que no han sido inmunomodulados o que lo han dejado pasar, ya el islote del ganglio solamente quedan cuerpos cicatrizables y cavénulas fibrosas. Queda completamente destruido. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, entonces se toma como una antigenización. Esta es una anomalía inmunitaria, por si acaso. Y la alteración inmunitaria se encuentra en el gen HLA. Este es asociado hacia la diabetes tipo 1. ¿De proliferación de qué tipo de células hay? Dos tipos de células. Los linfocitos T específicos, citotóxicos. Y también la baja cantidad de supresores. O sea, es un proceso inflamatorio con gran cantidad de asesinos, poca cantidad de controlados. Sí. Muy bien. Pregunta del examen. Pregunta del examen, la diabetes mellitus, con la hidropatogenia, con la patología. ¿Es insulino dependiente? ¿O no? No, esta sí es insulina. La 1 sí es. La 1 sí es. Ah, claro. ¿Pero qué dijo? Es que no escuché. Claro que sí. Diabetes mellitus viene asociado a mutación de gen. De esto les voy a preguntar. Porque este es predominante, 50% de los casos está asociado a esta mutación, la HLA. Segunda parte de la diabetes es una patología autoinmune. Eso tiene que saber. Y al ser autoinmune, ¿qué quiere decir? Que hay antígenos. ¿Cuáles son los antígenos que son asociados a eso? La pre y la proximidad, que se encuentra almacenada en el islote del ganglio. El islote del ganglio es las células beta-pancreas. Entonces ahí se desencadena un proceso autoinmunitario con proliferación de linfocitos. Existe linfocitosis. A este proceso de linfocitosis dentro del proceso glandular se va a denominar insulinitis. En procesos crónicos, realmente les menciono, que también puede contener su examen, se va a encontrar el páncreas con pérdida de biotelarminas y reventilaciones fibrosas. Esa fibrosis existe en el tejido y no toca habitualmente así, ¿no? Pero produce proceso inflamatorio. Muy bien. Tienen 10 minutos.